San Daniel, profeta, 21 de julio. Unos jueces quisieron hacer pecar a una mujer casada y como ella no aceptó las infames pretensiones de ellos, la calumniaron inventando que la habían visto pecar con un joven. Pertenecía a una familia importante de Jerusalén. Era muy inteligente y estudioso y de agradable presencia. Cuando el rey Nabucodonosor invadió a Jerusalén se lo llevó prisionero a Babilonia junto con otros jóvenes. Al darse cuenta de las cualidades de este adolescente, Nabucodonosor lo hace instruir en todas las ciencias políticas y sociales de su país. Este profeta todavía muy joven, unos jueces quisieron hacer pecar a una mujer casada y como ella no aceptó las infames pretensiones de ellos, la calumniaron inventando que la habían visto pecar con un joven. La gente creyó la calumnia y la llevaban para matarla a pedradas, cuando apareció Daniel. Llamó a los dos jueces y los interrogó uno, por separado, y les preguntó, ¿dónde estaba Susana cuando ella cometió la falta? Uno respondió, debajo de una acacia. Y el otro dijo, debajo de una encina. Entonces Daniel les dijo, ustedes estaban acostumbrados a hacer pecar a mujeres sin fe y sin valor, pero ahora se encontraron a una mujer que cree y es valiente. Su hermosura los sedujo y creyeron poder hacer que ella ofendiera a Dios, pero no lo lograron. Ahora tendrán el pago de su delito. Y el pueblo condenó a muerte a estos dos impuros calumniadores y alabó a Dios por la sabiduría que le había concedido a Daniel. Los enemigos de la religión acusaron a Daniel porque 3 veces cada día se arrodillaba en la azotea de su casa a adorar y rezar a Dios. En castigo fue echado al foso donde había leones sin comer. Pero Dios hizo el milagro de que los leones no lo atacaran, y esto hizo que el rey creyera en el verdadero Dios. El joven se abstenía de tomar bebidas alcohólicas y de consumir alimentos prohibidos por la ley de Moisés, y Dios en cambio le concedió una inmensa sabiduría, con la cual logró escalar los más altos puestos de gobierno hasta llegar a ser primer ministro bajo los gobiernos de Nabucodonosor, Baltasar, Darío y Ciro. A su gran sabiduría, a su habilidad para gobernar y a su santidad debe el que a pesar de los cambios de gobierno lograra conservar su cargo durante el reinado de 4 reyes. Daniel recibió de Dios la gracia de revelar sueños y visiones. Soñó Nabucodonosor que estaba viendo una estatua inmensa con cabeza de oro, pecho de plata, piernas de hierro y pies de barro y que una piedrecita se desprendía del monte e iba creciendo hasta llegar y chocar con la estatua y volverla polvo. Y Daniel le explicó que este sueño significaba que vendrían varios reinos en el mundo, uno muy rico, como de oro, otro menos rico, como de plata, y un tercero muy fuerte como de hierro y otro más débil como de barro, y que la verdadera religión, que al principio sería muy pequeña, iría creciendo hasta lograr dominar todos los reinos. Esto se ha cumplido con la religión de Cristo que empezó siendo tan pequeñita y ahora está extendida por todo el mundo y es más poderosa que cualquier reino de la tierra. Limosnas a los pobres. Dios anunció que al rey Nabucodonosor por haber cometido maldades y ser orgulloso, lo iba a volver loco. Nabucodonosor le pidió a Daniel que le rogara a Dios que le cambiara el castigo por alguna obra buena, y el Señor le dijo que para librarse de los castigos tenía que dar limosnas a los pobres. El rey Baltasar cometió el pecado de emplear los cálices sagrados del altar de Dios para tomar licor en una fiesta, y estando en esto apareció una mano misteriosa que escribía 3 palabras en la pared, Mene, Tekel, Uparsin. El rey se asustó mucho y el profeta Daniel le explicó, Mene significa pesado. Es que Dios ha pesado sus obras y han resultado faltas de peso para recibir premios. Tekel significa medido. Dios midió sus obras y no dan la medida para recibir gloria. Uparsin significa dividido. Es que su reino será dividido y pasado a otros. Y esa misma noche llegaron los enemigos del reino y mataron a Baltasar y dividieron su reino y lo pasaron a los persas. Daniel fue un profeta tan estimado que pudo corregir a los mismos jefes de gobierno de su tiempo y sus correcciones fueron recibidas con buena voluntad.
Ante el pueblo apareció siempre como un hombre iluminado por Dios y de una conducta ejemplar y como un creyente de una profunda piedad y devoción. Daniel es un personaje de la Biblia, considerado el autor y protagonista principal del libro de Daniel, que se presenta como su autobiografía, seguida de algunas visiones proféticas de carácter apocalíptico. En el judaísmo, Daniel es considerado el autor del libro homónimo, el cual es parte de los escritos o Ketubim, pero no un profeta. No obstante, 8 ejemplares del libro encontrados entre los rollos del Mar Muerto y los relatos adicionales del texto griego son un testimonio de la popularidad de Daniel en la época del Segundo Templo. Los cristianos, en cambio, lo incluyen entre los profetas mayores del Antiguo Testamento. En las iglesias católica, ortodoxa y otras orientales también es venerado como santo. El consenso actual de los historiadores, aceptado por varios autores confesionales, es que Daniel es un personaje legendario, bajo cuyo nombre se escribió, en el siglo II a.C., un libro apocalíptico que aludía al reinado del monarca helenístico. Sueño, los puso a prueba explicándoles que existía una gran dificultad, les dijo que había olvidado su propio sueño. Ante la falta de respuesta satisfactoria de parte de sus sabios, el rey se irritó y ordenó que los ejecutasen. Daniel, que no había estado presente en ese episodio, fue también arrestado pero, al enterarse acerca de lo ocurrido, habló con Arioc, jefe de la guardia, y solicitó un plazo para poder responderle al soberano. La petición le fue concedida. Entretanto, Daniel y sus compañeros oraron a Yahvé pidiéndoles revelase el misterio. Esa noche, en una visión, le fue revelado a Daniel el sueño del monarca y, al día siguiente, el profeta se presentó en la corte proporcionando subsecuentemente el relato del sueño de Nabucodonosor así como también su correspondiente interpretación. Este hecho marcó el reconocimiento de Daniel, quien fue subsecuentemente nombrado gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de sabios y expertos. Del mismo modo, los 3 jóvenes judíos recibieron importantes cargos en la administración imperial. Daniel permaneció en la corte real durante todo el reinado de Nabucodonosor y continuó ligado a ella cuando Belsasar le sucedió en el trono. El libro de Daniel omite la existencia de Evil-Merodach, Neriglisar, Labás y Marduk y Nabonido, considerando a Belsasar haber sido hijo de Nabucodonosor. Algunos autores postulan que el término hijo no se utiliza literalmente, sino con el sentido de descendiente. En todos esos años los relatos mencionan el episodio del ídolo de oro, en el cual los 3 jóvenes fueron arrojados a un horno ardiente, y otro que, presentado como un testimonio del propio rey, narra la transformación de Nabucodonosor en bestia. Profeta Daniel, por Aleijadino, Congoñas, Minas Gerais. Durante gran parte de su vida, cuenta el libro homónimo, Daniel recibió diversas visiones apocalípticas que anunciaban, por medio de símbolos y claves numéricas, la instauración del reino de Dios sobre la tierra. Muerte de Daniel. Acerca de la muerte de Daniel no existen testimonios bíblicos y las tradiciones posteriores no aclaran si regresó al territorio de Judea o permaneció en Mesopotamia, pero esto último parece lo más seguro. Dado que aún vivía durante el reinado de Ciro, en Babilonia a partir de 539 a.C., es posible que alcanzara una edad centenaria. Su muerte se sitúa, entonces, entre el 3er año de reinado del mencionado soberano persa, es decir entre 536 y 530 a.C., cuando muere Ciro, pues ya no se menciona su presencia en tiempos de Cambises. Es muy probable que tuviera lugar en Babilonia pero, dado que su tumba se veneraba en Susa, algunos autores se inclinan por esta última ciudad. Existen al menos 6 lugares diferentes que pretenden poseer la tumba de Daniel. Babilonia, en el actual Irak. Este emplazamiento se basa en el Martyrologium Romanum que dedica el día 21 de julio para conmemorarlo y declara que fue enterrado en aquella ciudad, en una cripta real. Susa, Irán. Según una antigua tradición local, compartida por judíos y musulmanes,
El profeta fue enterrado en esa ciudad. Testimonios de escritores árabes, sirios y persas desde el siglo VII relatan la historia de ese sepulcro. Benjamín de Tudela 1160 narra en sus escritos cómo era reclamado por los moradores de ambas riberas del río Coaspes, hoy Carqué, el Ulay de la Biblia, hasta que el Sasanjar, quizás Arbarás, ordenó colocar el féretro en el centro de un puente que lo cruzaba. En la actualidad el lugar de la misma es un popular santuario. El mausoleo data de la segunda mitad del siglo XIX, caracterizado por su torre cónica de yeso blanco que corona la obra y los dos pequeños minaretes. Este tipo de torres es típico del suroeste de Irán y de las zonas vecinas de Irak. Kirkuk, Kurdistán iraquí. En la ciudadela de Kirkuk se encuentra también una tumba atribuida a Daniel. El sitio fue originalmente un edificio religioso judío, más tarde una iglesia cristiana y por último una mezquita musulmana. En la misma, actualmente, se encuentran 4 tumbas que, se dice, pertenecen a Daniel y los 3 jóvenes. Samarcanda, Uzbekistán. En las afueras de Samarcanda existe otra tumba de Daniel. Según una leyenda local, Tamerlán intentaba conquistar Siria o, según otras versiones la Meca, sin éxito hasta que uno de sus consejeros le aseguró que sus derrotas se debían a la presencia, en ese territorio, de la tumba del profeta. En una acción militar, el conquistador logró apoderarse del cuerpo, al cual hizo trasladar hasta sus dominios del Asia Central. De esta tumba mana una fuente de agua a la que se atribuyen propiedades curativas. Muqtadiyah, Irak. En el año 2007, después de un bombardeo en el pueblo de Al-Bahilla, cerca de Muqtadiyah, algunas fuentes mencionaron la presencia de la tumba de Daniel como un objetivo de los grupos insurgentes locales. La tumba, situada en el gobierno de Diyala, fue atacada y dañada, incluyendo su domo de color verde. Mala Amir, Kurdistán iraní. La enciclopedia judía señala otra tumba de Daniel a 5 días de marcha de Disful, cerca de Mala Amir. Según el libro de Daniel, este profeta recibió 2 visiones durante el primer y el tercer año de Belsasar. En ellas diferentes animales fantásticos aparecieron ante su vista para representar la sucesión de reinos posteriores al imperio babilónico hasta un tiempo indeterminado cuando serían destruidos y alguien como un hijo del hombre, que representa mayoritariamente en el judaísmo a los santos del Altísimo, es decir el resto del pueblo judío, asumiría el poder en un mundo renovado, mientras que en el cristianismo representaría a Jesucristo, quien se proclamó el personaje de esa visión, Mateo 26:64, quien reinaría en el futuro sobre los reinos del mundo junto con sus santos. Quizás la más célebre profecía atribuida a Daniel sea la de las 70 semanas. La narración bíblica dice que en el primer año de mencionado rey Darío, Daniel constató en los escritos de Jeremías que se aproximaba el fin de los 70 años de desolación de Jerusalén. Recibió entonces una revelación transmitida por medio de Gabriel donde se anunciaba la reconstrucción de la ciudad, la muerte de un ungido, Mesías, y el cumplimiento de todas las profecías. La predicción fijaba los plazos para estos eventos por medio de semanas que, según todos los comentaristas, corresponden a periodos de 7 años. Otra profecía muy conocida es la del carnero y el macho cabrío, en la cual se le muestra la derrota y conquista de Imperio Medo y el Imperio Persa a manos de Alejandro Magno. Más tarde, siempre a tenor del libro bíblico, cuando corría el tercer año de Ciro, 536, Daniel recibió nuevas visiones apocalípticas donde se le muestra a los ángeles protectores de Persia, Javán, Grecia e Israel contendiendo en favor de sus respectivas naciones. También se le anuncian invasiones y guerras en la tierra de Israel, protagonizadas por personajes enigmáticos designados como el rey del norte y el rey del sur, posiblemente algunos de los soberanos helenísticos. Daniel describe la existencia de un reino que oprimirá al pueblo elegido, imponiendo nuevas leyes, prohibiendo el culto según la Torá y exigiendo la adoración del soberano.
Finalmente el reino será destruido por el poder de Dios. Este reino, según la crítica bíblica, incluso autores confesionales, es el Seleucida bajo Antíoco IV, llamado Epifanes, contra el cual se alzaron los macabeos, mientras que otros opinan que habla del Imperio Romano y de un futuro enemigo de Dios al que los cristianos comparan con la bestia de Apocalipsis, debido a que este personaje que quita el continuo sacrificio tanto en Daniel 8, 9 y 11 surge tras la caída de las 4 divisiones del reino de Grecia, Daniel 8:23, cumpliéndose con el Imperio Romano, quien se convirtió en imperio tras la caída del último reino de Grecia, los Ptolomeos, en el 27 a.C. La exégesis tradicional, seguida por el fundamentalismo, considera que el soberano opresor corresponde al final de los tiempos. La Iglesia Ortodoxa celebra la fiesta de San Daniel, el profeta junto con la de los 3 jóvenes el Domingo de los Santos Patriarcas que suele caer entre el 11 y el 17 de diciembre, es decir el último domingo antes de la Navidad. La profecía del capítulo 2 de su libro, de 2, 34-35, sobre la piedra que destruyó el ídolo de los pies de barro, suele ser usada en la himnología como una metáfora de la encarnación. Así la piedra es Cristo y el que haya sido no cortada por mano humana se refiere al nacimiento virginal, siendo la Virgen María, o la Theotokos, la montaña no cortada. En la Iglesia Católica, su onomástico se celebra el 21 de julio. También es conmemorado en el calendario de los santos de la Iglesia Luterana de Missouri junto con los 3 jóvenes el 17 de diciembre, coincidiendo con la celebración ortodoxa. La Iglesia Copta, por su parte, lo celebra el 23 de Baramat, equivalente al 3 de abril. Los musulmanes consideran a Daniel como un profeta, a pesar de no ser mencionado en el Corán. Las tradiciones islámicas dicen que predicó en el Irak durante los reinados de los reyes persas Laoras y Ciro, a los cuales enseñó la unicidad de Dios y exhortó al pueblo a retornar a su culto. El historiador Al-Tabari cuenta que Daniel resucitó con sus plegarias a una multitud de personas muertas 1000 años atrás, un episodio que historiza la parábola de los huesos secos del libro de Ezequiel, capítulo 37. Ciro lo había hecho cargo de la enseñanza de la verdadera religión, cuando Daniel le pidió permiso para reconstruir el templo y retornar a Judea. El rey accedió al primer pedido pero rehusó dejarlo ir alegando que si tuviera 1000 profetas como tú, quisiera que todos se quedasen conmigo. En otras tradiciones, sin embargo, se considera al profeta como rey de Israel tras el retorno de la cautividad de Babilonia. Se atribuye también a Daniel la invención de la geomancia, Ilm al-Raml, y la autoría del libro Usul al-Tabir, Principios de la interpretación de los sueños. Al-Masudi dice que en realidad hubo 2 Daniel. El antiguo, quien vivió entre la época de Noé y la de Abraham, autor de las mencionadas ciencias, y Daniel, el joven, tío materno de Ciro, autor del Kitab al-Jafar, libro de la adivinación, y de numerosas predicciones sobre los reyes de Persia. Daniel ha sido una figura muy importante en la tradición cristiana en razón de mencionada profecía de las semanas que anunciaría, según algunos teólogos, con exactitud el nacimiento y la muerte de Jesucristo. Del mismo modo sus predicciones sobre guerras apocalípticas y la sucesión de los imperios lo hicieron un favorito de los predicadores de la parusía, en especial a la hora de calcular la fecha de tal evento. Como un joven estudioso, pleno de confianza en Dios, aparece en los diseños del Renacimiento, en especial en los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sistina.